problema que hay pocas empresas orientadas a enseñar a emprender. Entonces, lo que te queda hoy día es charlas, lo que te queda es estudiar, leer mucho. Yo siempre digo que hay que aprender a emprender. Entonces, tenemos que apoyar como comunidad al emprendedor. Tenemos que tratar de que ese gallo que tiene las 20, 25 palos y emprendió, tenemos que ayudarle a que pase esa barrera y que sea exitoso. Porque si no, esa persona perdió los 20 millones y no va a volver a emprender. Hoy día hay muy poco espacio para aprender educación financiera. Yo siempre he dicho que yo, como empresario de aquí en la quinta región, tengo que juntar más empresarios de diferentes rubros que ojalá le destinen un día en la tarde a esos emprendedores que están partiendo y que les den conocimiento. Hoy día la gente necesita conocimiento más que lucas. Estamos de vuelta aquí en la zona de entrevistas del Open Fest B21, en el Parque Tecnológico del Distrito B21 en el Salto Viña del Mar, donde estamos disfrutando de extensas jornadas de mentoría y también de charlas magistrales los días 5, 6 y 7 de mayo. Hemos estado presenciando un bootcamp donde hemos tenido tremendos expositores que han hecho verdaderas mentorías con estos jóvenes y han ejecutado en terreno cosas que están llevando a la práctica, más allá de la teoría. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de estar compartiendo con Renzo Perocarpi, empresario reconocido de la quinta región. A más de alguno le puede sonar por ahí la marca Kamikaze, Tel Magazine, ISN y cuantas más, un multiempresario, creador de varios negocios y, por qué no decirlo, también ecosistema, y actualmente también experto en educación financiera. Así que, bueno, Renzo, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá en Distrito 21. La verdad que también vine el año pasado y para nosotros como emprendedores, como empresarios, es fundamental traspasar conocimiento. Y más todavía a gente joven como hoy día, donde les queda toda una vida por delante. Entonces, todo lo que uno aprende durante 30 años, que son muchos consejos, claramente tienen 30 años todavía para hacerlo. Entonces, es fundamental que les quede toda una vida, porque generalmente uno de repente está en algunas charlas donde me complica dar ciertos tips, porque hay muchas charlas donde hay gente mayor y que sienten de que ya se les pasó la hora. Entonces, uno tiene que ir formando y tiene que ir focalizando las charlas para diferentes públicos. Pero súper contento, la verdad que estaba bastante lleno. Pude dar todos mis tips de lo que es mi vivencia en 30 años de empresario. Así que muy feliz, bueno, y te agradezco también esta invitación a este podcast. Bueno, la idea que queremos hacer aquí, y tanto como tú también como comunicador también estás dedicado también a comunicar estos temas de emprendimiento, es la idea, pues, dar a conocer esta instancia y dar a conocer los conocimientos de quienes tienen trayectoria. Y yo estuve viendo ahí tu charla y me pareció muy bien porque diste una verdadera masterclass con respecto al emprendimiento. Y con palabras bien en español para los cabros de hoy en día. Nada de esa, como tú dijiste, la teoría es teoría, hay que llevarlo a la práctica. Así es. Y siempre he dicho que hoy día, dentro de la educación tradicional, creo que se quedaron un poco pegados. Creo que hay 30% de materia que es grasa y lo que más falta dentro de la educación es integrar la educación financiera. Hoy día los negocios están en la calle y los alumnos salen todos pensando en teoría, porque adicionalmente los profesores son más teóricos porque no han hecho un negocio. Entonces creo que le hace mucha falta juntarse con emprendedores, con empresarios, y lo que yo hablé ahí en la charla, que es el famoso efecto tribu, que es júntate con emprendedores, júntate como empresario, porque vas a ser emprendedor y vas a ser empresario. Es como lo decían también, júntate con 4 millonarios y lo más seguro es que seas el quinto. Así es. Como también, júntate a carretear con 4 y vaya a ser el quinto que esté ahí. Siempre te voy a decir que tú vas a ser el quinto. Si te juntas con 4 borrachos, vas a ser el quinto, si te juntas con 4 deportistas, vas a ser el quinto. Al final, la vida depende 100% de ti. Donde tú quieres estar, tienes que estar buscando gente que obviamente esté con tu mismo alineamiento. O sea, tiene mucho que ver con ese viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Así es, sí. Oye, Renzo, muy interesante toda esta información que compartiste y quiero aprovechar de profundizar un poco porque hablaste de temas que a mí me encantan también, compartimos el tema de la educación financiera y me encantó cuando hablaste de la deuda buena y la deuda mala. Claro. Te quiero hacer una pregunta así
van a ser dos. Una tiene que ver con el sistema de educación actual y la otra tiene que ver con el sistema financiero. Yo siempre hago esta pregunta, si el sistema está bien, está mal, o no nos enseñaron a usarlo. Yo creo que no nos enseñaron a usarlo. Yo creo que hay un sistema que cuando ellos te aprueban un 30 o 35% de tu flujo, o sea, si tú ganas 1.000.000 de pesos y te van a aprobar que la cuota sea un 30% de ello, es decir, que tú tienes una capacidad de pago de un 30% de 300.000 pesos. ¿Y eso por qué? Porque los primeros 700 están destinados a que pagues el arriendo, tus consumos básicos. Entonces ellos saben más o menos cuánto es lo que tú puedes dar. Obviamente, mientras más ganas, tu capacidad crediticia es mucho mayor. A lo mejor el primer 1.000.000 de pesos no te va a alcanzar mucho, pero ya con el segundo vaya a poder ahorrar un 20%, un 25%. Entonces, la capacidad crediticia de cada uno tiene que saber ocuparla. Si la ocupan mal, y obviamente viven más del estatus, y lo que yo decía, no puede ser que hoy día un cabro se compre una camioneta de 50, 80 palos, lo que sea, porque al día siguiente esa camioneta va a perder un 30% del valor, y adicionalmente se tomaron un crédito con una banca o con el crédito automotriz, que es el más caro de la banca, y te va a costar un 30% más. O sea, es una locura. Entonces, obviamente lo que hay que entender hoy día es que la deuda buena, que es la palanca, tú tienes que endeudarte con el banco para invertir en negocios que te generen mucho más que el valor de la cuota. Si es que tú hoy día ocupas más la deuda, vas a copar tu capacidad crediticia y estás sonado. Y tú necesitas la plata, ¿para qué? Para capital de trabajo, para flujo de caja. Entonces hay que diferenciar mucho el flujo, el deuda buena y deuda mala. Pero mi hija que salió de buenas universidades, la verdad que he hablado con ella y no entiende mucho ni de impuestos, tampoco le han explicado esto. Y hay muchas cosas de las que yo hablo que no le han explicado, que es lo que llamaba la atención. Y fue lo que más me motivó a dar charlas, es para poder traspasar el conocimiento de empresario a los cabros y a la juventud, porque esa tasa del 90% que los emprendedores fracasan el primer año, la verdad que nosotros como empresarios no lo podemos aguantar. O sea, es un tema que me llama mucho la atención y claramente nosotros tenemos mucho que aportar para bajar esa tasa de fracaso. Claro, ahí tocaste un tema muy importante y también tiene que ver con el tema de la escasez de ciudadanía económica, que no conocemos esos conceptos como tú dijiste, como también llegamos a cierta que nos vamos a enfrentar con ese famoso monstruo financiero, ¿no es cierto?, que te esperan con las tarjetas ahí saliendo ahí en la universidad. Pero ahí hay dos cosas. Eso no es que esté mal, sino que no nos prepararon, ¿no es cierto?, usarlo, y tiene que ver con una educación financiera que tiene que venir de mucho antes y no cuando estás ahí saliendo, ¿no es cierto?, a trabajar. Pero también hay otro tema muy importante, y ahí te quiero hacer una pregunta y sé bien honesto. El paradigma educacional actual. Porque a mi parecer, y soy responsable de lo que yo digo, muchas veces siento que nos preparan educacionalmente para ser un trabajador más y no para ser un emprendedor y levantar nuestros propios negocios. ¿Cómo lo viste tú eso en tu época de estudiante y cómo lo ves actualmente todavía eso? O sea, recuerda que yo estudié en el Colegio Macay, yo fui de la mitad del lote, 5-5, de hecho 5-6 me acuerdo, en la Universidad del Mar, la verdad que estudié vespertino, no fui nunca muy buen alumno, porque la verdad que hay un 30-40% de materia que yo no me gustaba, lo consideraba una materia grasa, que no me aportaba en nada. Y yo lo que necesitaba era hacer negocio, y yo lo aprendía mucho más en la calle los negocios que estar metido en la universidad. Entonces yo fui un pésimo estudiante. Y actualmente también, por ejemplo, las integrales, las derivadas que te hacen funcionar la mente, la verdad es que no sirven para nada, güey. El cálculo de la masa cayendo, eso es la... Pero ¿y quién le explica de los impuestos? ¿Quién le explica del flujo de caja? ¿Quién le explica de la ley laboral? De todo lo que uno tiene que saber, porque yo siempre he dicho que uno tiene que ser, como empresario, tiene que ser generalista, tiene que saber de todo, pero contratar a especialistas que hagan las cosas que a ti a lo mejor no te gustan hacer y tú eres malo en hacer. Pero esa enseñanza está fuera. A eso iba, esa enseñanza no te la pasan. Tú lo aprendiste, como dijiste, en la Universidad de la Calle, que es donde se aprenden a hacer los negocios, donde las papas queman, ¿no es cierto? Hay que meterse ahí. Pero hay un tema ahí de esa falta de educación mezclado por la falta de educación cívica, educación económica, educación financiera, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tú planteas dar una solución a eso, por ejemplo? A esta falta que... Hay gente que llega a trabajar y no conoce un contrato de trabajo y lo firma sin saberlo. No sabe lo que es una liquidación, no sabe en qué se van las imposiciones. Sí, lo que pasa es que hoy hay un problema. Hay un problema que hay pocas empresas orientadas a enseñar a emprender. Entonces, lo que te queda hoy día es
charlas, lo que te queda es estudiar, leer mucho. Yo siempre digo que hay que aprender a emprender. Hoy día tú no es porque saliste del colegio, saliste de la universidad, estás listo para emprender. Olvídate, uno no termina de aprender. Entonces, hoy día yo, por ejemplo, voy a hacer una academia de emprendimiento, que la estoy trabajando, también estoy haciendo un libro, pero el problema que me causa es que hoy día hay muy poco espacio para aprender de educación financiera. Y por eso que hay una segunda derivada, que siempre he dicho que yo como empresario de aquí en la quinta región, tengo que juntar más empresarios de diferentes rubros que ojalá le destinen un día en la tarde a esos emprendedores que están partiendo y que les den conocimiento. Hoy día la gente necesita conocimiento más que lucas. Entonces tenemos que apoyar como comunidad al emprendedor. Tenemos que tratar de que ese gallo que tiene las 20, 25 palos y emprendió, tenemos que ayudarle a que pase esa barrera y que sea exitoso. Porque si no, esa persona perdió los 20 millones y no va a volver a emprender y se va a emplear. Y hoy día lo que necesita el país son empleos y eso te lo da las pymes, las empresas, ser el empresario. Hoy día necesitamos empresas que den empleo. Claro, y ahí tú hablaste un tema que el 90% de los emprendimientos fracasan el primer año y el 50% en el segundo año. Eso también tiene que ver con el paradigma educacional que no nos enseñan justamente las herramientas para emprender. Hoy día tú sales de cualquier cosa, yo siempre doy un ejemplo, tú sales de chef y saliste con un tremendo diploma que dice excelente cocinero. Pero es para que te contraten en un restaurante para que le cocines a Pero otro. cuando sales nadie te pregunta, oye, ¿qué hay a hacer? ¿Te vas a emplear o vas a hacer un restaurante? No, y todos quieren hacer restaurantes. Y automáticamente emprenden. Y ese weón está destinado al fracaso. Pero mientras estudió cocina, nadie le enseñó a hacer el No, negocio del... entonces le digo, viejo, ¿querés ser empresario? Tranquilo, compadre. 6 meses a estudiar administración, porque tú tienes que saber de flujo de caja, de la ley laboral, de impuestos, un montón de cosas, porque tú no podís incorporar, o sea, si no sabes hacer un estado de resultado, ¿tú crees que porque vaya a hacer un rico filete o hacer una buena corvina te va a ir bien? Bueno, olvídate. Por eso, primero, empléate en un restaurante durante 2 años, pasa por todos los puestos posibles para que cuando tú quieras emprender, te tires el piquero en una piscina llena de agua porque vas a tener mayor conocimiento adquirido. O sea, sí o sí tienes que emplearte para después emprender. Claro, y si no, vaya a tener que ir a buscar un socio que tenga ese know-how que tú no tenés. Exacto, y yo soy beneficioso en ese caso porque la mayoría de mis negocios, o el 100% son con socios. Y he elegido muy buen el socio. Y yo soy más el socio capitalista, el administrador, el que está detrás, pero a mí el día a día yo soy pésimo a hacerlo. No me gusta administrar y lo que me gusta es crear. Muy bien. Oye, quiero que recuerdes un poquito un punto que diste muy bien en la charla. ¿De amigo a socio o de socio a amigo? Tú no puedes hacer de un amigo un socio. Tú tienes que hacer de un socio un amigo. Y eso es porque tú tienes que pensar, yo me voy a encerrar en un submarino por 30 años, que va a ser tu socio, porque tú te vas a hacer una empresa y tú crees que tu socio te la va a jugar a muerte con él. Es como un matrimonio. Lo vaya a ver más que a tu señora. Claro, entonces tú tienes que buscar un socio que haga tareas totalmente complementarias a ti. Si tú eres bueno para el marketing y venta, consigue a alguien que sea absolutamente bueno para todo, administración, contabilidad, todas las cosas que a ti no te gusta hacer o eres malo en hacer. Pero generalmente los gallos fallan cuando se asocian con el amigo que conoció en la universidad, que trabajaron en el mismo ramo, y a los dos les encanta el tema operacional. Y se asocian y los dos quieren ser chef. Bueno, pero ¿quién administra el restaurante? Oye, que el filete es asesino, que el filete es asesino, y empiezan a chocar ellos en la cocina. Entonces, eso pasó, eso si pasa, es absolutamente un fracaso. Entonces, primero, asóciate, y una vez que tú se asocias, pero solamente por un tema laboral, ni siquiera yo con mis socios, es muy pocas veces que nos invito a un asado. Nosotros somos socios, pero de ahí a medida que lo vais conociendo, uno se hace amigo del socio y empiezan las relaciones. Pero es al revés. Oye, Renzo, tenía una pregunta. La única posibilidad de crecer con un negocio es endeudándote. Al principio. Y siempre digo que el mejor socio es el banco. Yo amo la deuda, amo el banco. Sí, yo dije, o sea, que no se malentienda, porque si no nos endeudamos, nadie anda con el saco de plata al lado. O sea, de algún lado tenéis que sacar el financiamiento para crecer. Y es la única forma de escalar. Porque el banco es barato. Hoy día te cobra un 0,5. Si el problema, ¿cuándo es cara? Cuando tú dices, no, el banco es caro. Es caro porque no sabes, porque te endeudaste para comprar una cuestión que es un bien de consumo. Pero cuando tú hoy día generas un negocio que te genera un 25, un 30% de margen y el banco te cobra un 7%, te estás ganando un 23%.
Entonces, claramente es barato, pero no te molesta, no te está mosqueando. Entonces, en vez de asociarte con un socio que no lo tenéis probado, es mucho más fácil endeudarte, siempre y cuando tengas la capacidad, o si no, ya empezar a buscar socios pasivos que coloquen lucas, pero que no te empiezan a mosquear en la operación. Por eso que yo siempre digo que es la mejor ecuación es tener un buen gestor joven con energía versus un buen inversor que ya esté más independiente, o sea, que ya no quiera trabajar en el día a día y que solamente quiera colocar las lucas, porque él te va a ayudar, su foco va a ser 100% los dividendos, tratar que te vaya bien para que él gane como inversionista, porque ese socio no va a ganar sueldo. Y generalmente los problemas cuando se asocian con gente es, como somos 50 y 50, se colocan el mismo sueldo. Y eso no es así. O sea, hoy día tú te asocias, tienes que hacer un organigrama, ver qué cabecita va a colocar cada uno, y cada uno tiene un sueldo independiente, depende de la labor que haga. No eso, porque típico que parte de los negocios ya nos vamos a media. Y no es así. Son dos líneas. Uno, ser accionista, que son los dueños de negocios que van por los dividendos, y otro es hacer un organigrama, que es la parte operacional, donde cada uno tiene que saber para qué es bueno, y tú puedes ser bueno para las redes sociales, y ese cajita dentro del organigrama cuesta 500 lucas, pero si mi socio quiere ser gerente general y va a trabajar 8 horas, puede ganar $1,5 palo, siendo que somos del mismo socio, 50 y 50. Pero se paga en el fondo el ingreso por la labor que esté cumpliendo. Exacto, y tienes que prepararte porque el minuto que tú quieras salirte para que la empresa no dependa de ti, obviamente tú te sales y esa cajita va a quedar disponible, y obviamente ese sueldo tiene que estar incorporado al organigrama para pagar el mismo sueldo, para que tú puedas salir. Oye, súper interesante. Renzo, nos sigues dando una masterclass y te quiero pedir que como última etapa de esta entrevista les des los últimos 3 mejores consejos que tienes para todo aquel que quiere comenzar con un emprendimiento. Uno, parte ya, que se llama el producto mínimo viable. No esperes a tener el 100% del producto porque no va a partir nunca. Hoy día uno parte y uno no sabe en qué va a terminar. Tú al principio partes pensando que va a hacer eso, pero a los 2 meses, 6 meses, un año, a lo mejor el negocio va para otro lado. Porque los proveedores que encontraste te dieron otra necesidad. Los negocios siempre van mutando. Entonces lo importante es partir ya y partir ahora. El problema que yo tengo con muchos amigos míos que ya tienen 55 años, que a los 55 años te van a despedir. El empleo no es estable. ¿Y por qué te van a despedir? Porque hoy día la economía es global. Y la misma pega tuya va a haber un cabro de 20, 25 años que va a hacer la misma pega por un tercio de plata. ¿Y qué va a pasar contigo a los 55 años? Es que te vas obligado a emprender. Porque cuando a ti te echen y te paguen el finiquito, son 11 años a 3,5 millones. Y una persona que gana esa plata, en un año te la haces polvo. ¿Y qué va a pasar? Que hoy día te gastes sin lucas y tú tienes un nivel de vida alto. Tú tienes que prepararte para los 55 años, tienes que tener un emprendimiento porque tu objetivo es tener ingresos pasivos. Si no trabajas, ganas igual. Tremendo consejo, tremendos consejos. Renzo Perocarpi, muchas gracias por acompañarnos. Te felicito, tremenda masterclass que hiciste ahí en el escenario principal. Y van a poder revisar la charla magistral que hizo Renzo y también esta entrevista en las redes sociales y en los links de YouTube que les vamos a dejar a continuación. Así que muchas gracias, Renzo, y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y vamos por ese emprendimiento.